Estamos aquí Rachel de Ampuant y Blanca de Islandia para hablar de tintes naturales. Y hoy vamos a hablar de unos colores maravillosos que nos da la naturaleza. Pero antes vamos a presentarnos. Yo soy Blanca de Islandia, como os comento, soy artesana textil de la Comunidad de Madrid y mi propuesta es dar valor a la actividad artesana, hilando y tejiendo con materiales de alta calidad como es la lana, la alpaca, la seda y el moher, y tratados con respetuosos de acuerdo a la tradición. Mi valor diferencial es el uso de la tecnología para establecer ese puente entre momentos distintos de la historia y hacer que las nuevas generaciones tengan este acceso más fácil para evitar perder oficios en vías de extinción. Como las cosas se hacen siempre, sumamos más en compañía. Desde la Asociación de Creadores Textiles divulgamos y ofrecemos formación en diversas técnicas textiles. Mi web se llama islandia.com y podéis encontrarme en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y ahora le doy paso a Rachel para que se presente y luego hacemos una introducción del tema de hoy. Rachel, cuando quieras. Gracias, Blanca. Hola a todos. Un placer volver a estar aquí en otro vídeo con vosotros y hablar de este apasionante mundo que a todos nos gusta, que es la lana. Bueno, mi nombre es Rachel, como ha dicho Blanca. Soy la persona que está detrás de la firma Ampuant. Me dedico a teñir con plantas y con elementos que encuentro en la naturaleza, como flores, cortezas, frutos. Y bueno, aparte de cogerlos del campo, siempre siendo respetuoso con él, pues también lo cultivo o lo traigo de otras partes del mundo porque hay plantas pues, que no son autóctonas de España y las tenemos que traer de otros sitios, sobre todo también para conocerlas, ¿no? Ya que yo me dedico, como os estoy diciendo, al teñido con plantas y hago una continua investigación del tema, ya que veo que es muy importante poder recuperar ese arte que hasta hace pues 100 y pico años se tenía muy en cuenta para teñir las telas, las lanas, para pintar los cuadros que se pintaban, para los tapices que se hacían, todo se teñía con plantas. Pero bueno, empezaron a salir los tintes químicos y estos los fueron sustituyendo. Pero creo que es un arte que hay que rescatar, hay que valorar y que bueno, pues yo junto con otras personas, que hay otras personas en otras partes del mundo y en España también que se dedican a esta recuperación, pues estamos luchando para que lo podáis conocer, los podáis utilizar y los podáis disfrutar. Y bueno, pues hoy vamos a charlar de un color muy bonito, que es el color amarillo. Un color muy potente, el color que nos da la alegría y bueno, y un color que simboliza poder y fuerza. Y eso es lo que vamos a hablar Blanca y yo hoy de vosotros. Nos he dicho que me podéis encontrar, como antes ha dicho Blanca, mi firma es Ampuant y mi página web es www.ampuant.es o en Instagram Ampuant. Y bueno, doy paso a Blanca para empezar esta charla tan fantástica que vamos a tener hoy. Bueno, hoy además estás con un fondo verde y amarillo, o sea que estamos muy bien enmarcadas. Yo me he venido a la playa, pero bueno, también tengo el sol, que el sol es el amarillo por excelencia y es la energía pura, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, del amarillo y del verde. Y bueno, una pequeña introducción para que luego Rachel nos cuente, que nos va a contar cosas súper interesantes. Los primeros tintes estaban relacionados con los elementos cercanos de la naturaleza, como lo que estamos contando ahora, ¿no? Hojas, plantas, cortezas ofrecen colores amarillos, verdes y castaños. Y estos eran los colores con los que se vestía la gente del pueblo, junto con el negro, que bueno, con el sol se volvía pardo, pero bueno, eran los colores que se utilizaban. Y también la percepción del color ha cambiado a lo largo de la historia cultural de la humanidad. Por ejemplo, los griegos no distinguían entre el amarillo y el verde, que son los colores de los que vamos a hablar hoy, como os hemos comentado. Le llamaban cloros al verde, al color de la resina, a la miel
y a las hojas amarillas del otoño. Entonces, bueno, ahora nos va a contar más en profundidad sobre estos colores, pero dejadme que os cuente una anécdota sobre un amarillo, el amarillo cromo, que es un color que una vez que lo descubrió Van Gogh, el gran pintor, lo utilizó para hacer una composición equilibrada y luminosa con el resto de las gamas de rojos y azules. Este amarillo solamente tenía un defecto, que tiene la mala costumbre de volverse marrón con el paso de los años, por lo que los girasoles de Van Gogh, que ya sabéis que es uno de los cuadros que más caro se ha vendido en la historia de la pintura, se está empezando a marchitar porque los amarillos se están volviendo marrones. Bueno, os dejo con esta anécdota para que Rachel os empiece a hablar del amarillo. Gracias, Rachel, cuando quieras. Bueno, pues sí, la verdad que es una anécdota muy bonita, qué curioso. Bueno, pues mira, ahora que has dicho eso y no lo tenía preparado, pero se me ha venido a la mente. Van Gogh seguramente mezclaba con cromo porque el color amarillo es un color muy fugaz y necesita ser fijado con minerales para que permanezca. Pero el cromo es un color que, como tú muy bien has dicho, es un mineral que tiende con el tiempo a tirar a pardos, a marrones, sí que es cierto. Pero mira qué curioso. También es la magia de los pigmentos, ¿no? Por eso hay veces que teñimos alguna prenda y con el tiempo el color no es que se desgaste, sino que se asienta y torna a lo mejor en un tono más empolvado, más terroso, y es porque los pigmentos también tienen su manera de envejecer, ¿no? Están vivos, Es entonces una es que cosa muy están vivos, interesante. claro. Están vivos, Mm. exacto, Mm. están vivos. Bueno, pues ¿qué os voy a contar yo del amarillo? Pues el amarillo, pues como bien Blanca ha dicho, es el color del lado de la luz, ¿no? Dentro del círculo cromático, siempre me cuesta decirlo, ¿eh, Blanca? Difícil, palabra difícil. El amarillo, sí, el amarillo es el lado el lado que está del lado del calor, el azul está en el lado de la oscuridad, el lado del frío, ¿no? Entonces el amarillo está más cerca del sol, de la luz, del blanco. Entonces es un color muy activo, nos alegra, nos despierta, nos da vitalidad. Y bueno, como es un color que, si os dais cuenta, en la naturaleza es muy abundante, es el color más abundante. También es verdad que es el más fugaz, por eso es lo que he contado antes de la anécdota de Van Gogh. Es bueno cuando teñimos con él mezclarlo con minerales para poderlo fijar. Plantas de las que podemos obtener amarillo si os apetece teñir en casa. Pues por ejemplo la gardenia, el abedul, que si el abedul pues tenéis un árbol, podéis coger la corteza del abedul. No necesitáis mordentar la lana porque la corteza de abedul ya tiene taninos que la fijan. Y luego también las hojas del abedul, podéis teñir con ellas. Con las hojas sí necesitáis usar un mordiente. Pero es cierto que las hojas del abedul dan un tono, un amarillo más intenso, más brillante que el de la corteza, que es más amarronado. Si utilizas la corteza, lo que haces es que la remojas, la secas. ¿Qué es lo que haces con la corteza del abedul? Sí, las cortezas de todos los árboles o plantas que utilicéis, cortezas, semillas, tenéis que ponerlas a remojo mínimo en agua 24 horas. Si las tenéis 48 horas, mejor. Y una vez que han estado remojadas en remojo, pues ya podéis ese mismo agua ponerla a cocer con la corteza y soltará mejor el tinte. Hay un truco que lo quiero utilizar y quien no, pero yo lo voy a decir. Cuando ponéis las cortezas en agua, si les echáis un chorrito de amoníaco que no sea perfumado, amoníaco puro, y lo movéis, eso ayuda a que la corteza o esas semillas suelten más el tinte. No os preocupéis porque el amoníaco no se queda en el agua.
El amoníaco es un elemento que se volatiliza enseguida. Entonces, en el momento que hace su función, de hecho, por eso cuando estáis cerca del amoníaco suelta esos vapores, porque se evapora con la temperatura ambiente. Entonces, cuando pasan esas 24 horas, el amoníaco ha desaparecido totalmente y ha hecho la función en las plantas que hemos puesto a remojar. Había una ¿Vale? leyenda que no sé si es cierto, que contaban en los tintes que se hacían cuando se hacían para los tapices, que se mandaban las lanas para los tapices de Flandes, que se utilizaba orina para hacer los tintes. Sería, me imagino, no sé si era cierto o no, pero era por el amoníaco entonces, ¿no? Se usaba la orina, decías. Sí, exacto. La orina contiene amoníaco, entonces hace que suelte el color la planta. De hecho, cuando en España y en Francia, sobre todo, teñían con índigo, que se necesita amoníaco, y en esa época no tenían amoníaco, pero los tintoreros, ¿qué hacían? Bebían alcohol y cuando echaban esa orina la dejaban fermentar en unas cubas porque el alcohol hacía que saliera el amoníaco del orín, y eso lo utilizaban para teñir con el glasto, la hierba pastel, que daba el tono azul, porque la hierba pastel es el índigo español. Pero bueno, nos hemos ido un poquito de color, pero viene al caso porque... Solamente para cerrarlo, eso es economía circular, total. Porque exacto, usamos todo. vamos, más ecológico imposible. Pero vamos, que hay personas que pueden decir, ay, pues que un poco asco, ¿no? Teñir con la orina. Bueno, también luego eso se lavaba y se va, tampoco con agua y jabón y se va, es algo que tampoco es... Bueno, era un inciso. Vuelve a la corteza. Sí, no, pero está muy bien porque luego vamos a hablar de cómo se sacan los colores también con el azul y el amarillo, y se tiñen con la hierba pastel, el glasto o con el índigo, con lo cual, mira, ha venido bien el decirlo. Bueno, pues iba a hablar de la gardenia. La gardenia es uno de los amarillos, de las plantas que dan los amarillos más bonitos. De hecho, es originario de China y de Japón. Las utilizaban los emperadores en aquella época, y bueno, era un símbolo, el utilizar eso pues era un símbolo de fuerza, de poder, pues eso, pues imaginaros. De hecho, estaba prohibido a los súbditos utilizar ese color, solo estaba permitido para la nobleza, para los emperadores, ¿verdad? Bueno, luego la gardenia también es un tinte que es sustantivo, es un tinte que no necesita mordiente. La gardenia no es en sí la flor lo que se utiliza es la baya. Podemos asemejarlo a cuando un rosal pierde sus rosas, las flores, se queda como una bola, que es donde contiene las semillas, el escaramujo que le dicen. Pues esa bolita es la misma que deja la gardenia. Pues eso es lo que se seca, se deja secar, o en fresco se puede utilizar también. Y es lo que se tiñe con ella. Y da unos amarillos, ya os digo, súper eléctricos. Más flores que dan amarillos potentes, pues por ejemplo el azafrán. Quien no conoce el azafrán, que en España lo tenemos tantísimo. Pues el azafrán tampoco necesita un mordiente para teñir. Otra planta que no necesite mordiente, la cúrcuma, por ejemplo. Mira, tengo aquí cúrcuma, que todas las tenemos en la cocina. Esto lo digo porque el azafrán, la cúrcuma, lo podemos tener en la cocina de casa, y si os apetece teñir, pues podéis teñir unas madejitas con ello. O sea, La directamente cúrcuma es verdad que es usamos la cúrcuma que compramos para teñir directamente poniendo la lana en agua. Pones primero la cúrcuma en el agua, dejas que se disuelva, que hierva, bajas el fuego. Yo lo que suelo hacer, para no dejar que enfríe, que si no nos tiramos mucho tiempo, lo que hago es que lleno las ollas un poco menos de la mitad. Dejo que hierva todo, luego lo cuelo, vuelvo a meter ese agua, añado agua fría, y como el agua se templa, ya puedo meter la lana, porque si no me tendría que esperar a que... Entonces es una manera de reducir tiempos. Entonces, una vez que esto haya hervido, añadimos agua, y ya las madejas, una vez que las hayamos tenido a remojo en agua,
las metemos, porque hay que dejarlas en remojo para que coja el color todo uniforme, porque si no nos va a salir trozos más claros o más oscuros. Si me pongo a teñir una madeja de 100 gramos esta tarde con cúrcuma, ¿cuánta cantidad de cúrcuma he hecho? Uy, la cúrcuma con una cucharadita de café o media ya te da tonos muy, muy altos. Es que ya depende del color que tú le quieras dar. Si quieres un amarillo más suave, pues la punta de la cuchara. ¿Que lo quieres más subido? Puedes ir tú mirando cómo lo vas queriendo, cómo vas viendo, por ejemplo, la lana, cómo va quedando. Y bueno, también la cúrcuma no hace falta que la estés colando. La puedes ir añadiendo al agua si quieres subirle el tono al amarillo. No pasa nada. Voy a probarlo esta tarde. Y ya sacarías tu madejita de color cúrcuma. Amarillo cúrcuma. Si quieres el color que sea más anaranjado, no sé si tengo aquí. Aquí tengo uno. A ver. Así que os voy a enseñar el color de la cúrcuma. No sé si se va a ver bien por la luz. ¿Ves? Sí, Esto bueno, es color cúrcuma. Sí, sí que se ve, sí que se ve. Se ve un poquito oscuro. Mirar el color. Sí. Respecto al color que yo he sacado, porque le eché muy poquita cúrcuma, no quería que me saliera muy oscuro, muy naranja, ¿vale? Pero si lo queréis todavía más fuerte o un poquito que tire a marrón, si le añadís un poquito de bicarbonato, la puntita de una cuchara, os va a tirar más hacia un naranja como óxido, como un cobre. Como un cobre, muy bonito también. Si lo queréis más clarito, más amarillo, pues le añadís zumo de limón o vinagre, que es un modificador del color y tira más hacia la luz, hacia lo clarito, ¿no? Entonces el amarillo es más pálido. Más pálido. ¿Qué más os puedo contar? A ver, más cositas, más plantas. La granada. Habrá personas que tengan granadas en su casa, granados, pues con lo que se tiñe, vamos a reciclar, ¿eh? Estamos reciclando. Es con la cáscara. Con la cáscara de la granada, igual, tampoco necesita mordiente. Cogemos la cáscara de granada, la ponemos a remojo el día anterior, o podemos hacer otra cosa, mejor. Vamos a hacerlo mejor sin ponerla a remojo. La ponemos en la olla. La tenemos 10 minutos. Si nos gusta ese tono de amarillo, retiramos las cáscaras y teñimos la lana. ¿Por qué os digo esto? Porque la granada tiene una peculiaridad, que si la dejamos en el agua mucho tiempo, perdonad el ruido, pero estoy en exteriores y se oyen los coches. Si la dejamos mucho tiempo en el agua, le pasa lo que a los girasoles de Van Gogh, que tiende a los marrones. Exactamente se va a poner de ese color, de los girasoles de Van Gogh. Tiende a marrones. Entonces, si lo queremos más amarillo, más vivo, con que esté 10-15 minutos, suficiente. ¿Vale? Y ya os digo que no necesita mordiente. Lo podéis tener. Yo lo que hago es que cuando comemos granadas en casa, o compro granadas y las seco, la verdad, y las guardo secas y ya está. Y ya las voy utilizando cuando me van haciendo falta. O sea, puedes guardar la cáscara y que esté seca y luego usarla cuando está seca, ¿no? Sí. Yo lo que tengo, que es un truco también que os doy, son unas bolsitas de tela negra, de estas con las que ahora se hacen las mascarillas, que es el TNT que le dicen. Bueno, pues venden bolsitas, que las hay de muchos colores, pero ya las compro negras, para que no le entre la luz. Entonces ahí meto cáscaras, las flores, ahí es como yo seco y lo cuelgo en un sitio oscuro y lo dejo ahí
y eso se va secando solo, se va secando. Bueno. Sí, nunca se debe de secar las plantas en plásticos, nunca, porque entonces coge moho y se pudren. Claro. Se pudren, necesita que transpire. Y en un sitio oscuro, para que mantenga las propiedades del color. Oye, y hay Luego, otro producto en la cocina que es la cebolla, que esa la usamos todos los días. Ese también tiñe de amarillo, ¿no? pues la cebolla tiende más a tonos calderos. Es un color totalmente cobre. También es verdad que depende de la cantidad que le eches de cáscara. Tiene que ser siempre la cebolla blanca. La cebolla roja da, aunque muchos crean, no da color rojo, da color verde. Tiende a verdes. Cuando lo echas empieza a salir rojo, pero de repente oxida y suelta verde. Se pone verde. Pero la cáscara de cebolla blanca da tonos anaranjados también preciosos. Otro truco. Se necesita mordentar. La cebolla es obligatorio mordentar con una sal de alumbre, si tenéis en casa, que es la sal que se usa en los desodorantes estos naturales, y en herbolarios se venden. Pero si le añadís al tinte un poquito de bicarbonato, vamos a irnos, fijaros, de un color naranja óxido al color que yo tengo en el jersey. Un tono verde caza. Fijaros el cambio de color tan grande. Bicarbonatos, o también podéis añadir hierro. Si tenéis, cogéis un vasito o en un botecito unos clavos oxidados, pues se producirá hierro y al añadirlo al agua se pone de este color, porque el hierro es un modificador del color y lo que tiende es ir a la oscuridad del círculo cromático, es otra vez, se va hacia la oscuridad. Y entonces nos vamos hacia los verdes, hacia lo oscuro. O sea, si os fijáis en el círculo está el amarillo, el verde y el azul. Como nos vamos hacia lo oscuro, hacia el azul, pues nos vamos hacia el verde. Nunca va a llegar al azul, por supuesto. Pero se queda en el tono verde oscuro, en este tono. Y la verdad que también es precioso. No sé si quieres hablar. Iba a decir que podéis hacer la madeja. Iba a decir que podéis hacer la madeja de dos colores. Una la dejáis en el tono naranja y la mitad de la madeja la mojáis en el bicarbonato con el tinte ya cambiado de color, la sacáis, las aclaráis y tendréis la madeja de dos colores y cuando tejéis se os queda un tono como jaspeado, ¿no? Que va así cambiando el tono. Jaspeado. Qué bonito. No sé si quieres hablar de más amarillos o si empezamos a hablar del verde. Si vas a hablar de más amarillos, luego te pregunto, porque tengo una duda sobre iba a deciros para que tiñáis en casa, vamos a ponerlo fácil, ¿no? Porque hay personas que no tienen gardenia, ni tienen dalias en casa, que las dalias amarillas también lo tiñen, ni girasoles, pero bueno, ni abedules. Pero si tenéis lo que hemos dicho, el azafrán, la cúrcuma, la cebolla y una cosa que todas seguro que tenéis, que es la manzanilla. La manzanilla da tono amarillo. Igual, pones manzanilla a cocer como una infusión. Si esto de teñir no es difícil, es una infusión. Luego lo coláis y ese caldo metéis vuestra lanita y a teñir. Y ya está. ¿Qué lo modificáis? Si echáis limón, ir hacia la luz. Amarillo más claro, más vibrante. Si echáis bicarbonato o hierro, irá hacia el lado oscuro. Más verdes, hacia tonos más oscuros. ¿Vale? Luego hay una flor que yo quería hablar de ella, que es que me tiene enamorada, perdonadme, pero es que tengo que hablar de ella. Es la sófora. Diréis, ¿y dónde se encuentra esa flor? Pues bueno, la sófora japónica, pues es un árbol que está en toda España, en los parques, en jardines, en todo el Paseo del Prado, en todo el Paseo del Retiro hay esos árboles y en el mes de julio empieza a echar una flor blanca que parece como la del pan y quesito que comíamos de pequeñas, no es esa, pero parecida, y da este tono de color, de amarillo. Os lo pongo
en diferentes tipos de hilo para que lo podáis ver. Mirar qué color. Qué Y no bonito. es fugaz, Qué bonito. permanece. Y es con la flor. Pero si queréis, pero es que la flor es blanca. Lo curioso ¿Ya? de la naturaleza es que yo me quedo asombrada. La flor es blanca, pero cuando la metes en agua, No, amarillo. empieza de repente al agua a ponerse amarilla, pero la flor sigue siendo blanca dentro del agua. Ujú. Y suelta ese tono. Es una química natural y es impresionante. Truco si queréis fijar los amarillos, porque como los amarillos, hay amarillos que son muy fugaces, pues siempre hay trucos para fijarlos. Si cogéis salvado de trigo y utilizáis 20 gramos cada 100 gramos de lana, echáis el salvado de trigo, hacéis una infusión, lo cocéis media hora y lo coláis. Cuando mordentéis vuestra lana, después de mordentada, la metéis en ese caldo y lo cocéis 15 minutos. La fibra absorbe el salvado de trigo y lo que hace es que fija todavía, es un potente fijador de la lumbre, del mordiente, y eso hace que se fije más el color. Oye, ¿y el mordiente siempre Entonces, tiene que ser alumbre o puede ser otra cosa? no, los mordientes, como mordiente se puede usar hasta el hierro. El sulfato de hierro, tú puedes mordentar previamente una madeja en sulfato de hierro y luego teñir con ello y lo va a fijar el color. Lo que pasa es que el tono que va a salir va a ser directamente estos colores, por ejemplo. O si lo mordentamos con, hay, por ejemplo, plantas. Vamos a ponerte, no una planta, la cochinilla, que es el rojo. La cochinilla tiene lo puedes mordentar de distintas formas. Se puede mordentar con vinagre, con ácido acético, o ácido cítrico, el vinagre de limpieza, el ácido cítrico que se usa también como suavizante natural o como abrillantador hasta para el lavavajillas se puede utilizar, que es totalmente natural. Yo todo lo que utilizo es natural, no utilizo nada químico, de todo lo que yo os hablo. Pues se puede mordentar previamente con eso, pero es verdad que la sal de alumbre es la más universal, por decirlo así, la más compatible con casi todas las fibras, excepto con el algodón, que el algodón pues hay que utilizar otro tipo de mordiente para que coja el color porque son fibras celulósicas, no son proteicas, no tienen proteína, entonces el color no lo agarra bien, no cogen esos colores tan vibrantes como nuestra amiga la lana. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues si quieres, empezamos a hablar de los verdes, que te quería hacer una pregunta, porque antes has hablado del caqui ¿Vale? y que llevas un jersey color caqui y creo que la fruta, el caqui, tiene alguna propiedad que es interesante. No sé si nos puedes contar algo. Sí, sí, bueno, los verdes, aunque los tenemos muy abundantemente en la naturaleza, como veis, no os penséis que es un color fácil de sacar, porque los verdes suelen salir siempre muy apagados, muy grisáceos o muy terrosos. Se suele sacar de la clorofila de las plantas. Una de las plantas que más clorofila tienen son las espinacas, pero hay una planta que os voy a dar para que si queréis teñir de verde y la vais a encontrar muy fácil, que es la hoja de la morera. Estas hojitas de morera que cuando tenemos gusanos de seda hemos sido pequeños, los hemos utilizado para darlos de comer, pues la hoja de la morera tiene muchísima clorofila. Entonces, si cocemos hojas de morera, saldrá un verde muy, muy intenso. Y si le añadimos unas gotitas de limón, al final, los 10 últimos minutos de cocción, va a dar un verde más alimonado, más intenso en amarillos y va a vibrar bastante más. Pero bueno, referente a los caquis que decías, pues sí, el caqui es una fruta que cuando se usa el fruto que está verde, que no está maduro, pues el caqui tiene mucho tanino. De hecho, cuando coméis un caqui que no está totalmente maduro, se os queda la boca áspera y es de la cantidad de tanino que tiene. Con lo cual se puede teñir con él sin necesidad de mordiente también. Fija el color directamente. Es un tinte sustantivo.
Bueno, pues los japoneses, que son muy impresionantes en esto del teñido y todo lo investigan, vieron que usando una técnica que ellos utilizan mucho para la conservación de los alimentos, que era el fermentado, lo que hacían era meter caquis verdes en una vasija de barro cubierta de agua y arriba le ponían como una especie del bote sifónico, le ponían unos envases especiales que ellos tienen para fermentar, le ponen como una tapa, lo llenan de agua y así no entra el oxígeno, hacen como una reducción de oxígeno natural. Entonces el caqui empieza a fermentar, a fermentar, a fermentar, lo tienen allí durante un año. Es verdad que cuando lo destapas huele muy mal. Yo del tema del tinte parece muy glamuroso. Sí, parece un tema muy glamuroso lo de teñir, pero tiene sus cosas que no son tan agradables. Esa es una de ellas. De hecho, conozco una tintorera que le encanta el teñido japonés en todo, estudiarlo, y el tema del kaki dice, no lo soporto, no soporto teñir con eso. Pero bueno, yo no soy muy escrupulosa, sí puedo llegar a teñir con eso, no tengo problema. Pues huele muy mal, pero bueno, tú metes tu lana, después de un año esté fermentado, le metes tu lana, la dejas ahí y la sacas, ¿de qué color? Pues del color kaki. ¿Cuál es el color kaki? El verde caza. Porque yo de pequeña siempre decía, ¿por qué le llaman al color kaki si el kaki es naranja? Si el kaki es naranja. No, viene por el color que sacaron los japoneses. Por el tinte. Y los japoneses, ¿por qué inventaron esto? Bueno, porque se dieron cuenta, no sé cómo, porque son tan así ellos, tan impactantes, que el kaki tenía protección solar. Y se ha investigado, los científicos lo han investigado y efectivamente tiene protección solar 50. Entonces, cuando iban al campo, se ponían ropa teñida de verde kaki. ¿Qué pasaba? Que les protegía del sol. No se quemaban, no se les oscurecía la piel, porque ellos, claro, el tener la piel oscura era sinónimo de ser pobre, de trabajar en el campo. En cambio, los que tenían la piel blanca eran pues la gente de dinero, los emperadores, la gente adinerada. Entonces ellos se cubrían y por eso hoy en día lo seguimos viendo con sus mascarillas, echan su polvo de arroz blanco. ¿Por qué? Porque les protege el sol, no les gusta ponerse morenos. Fijaros lo que llegaron a inventar. Sí, sí. Y eso lo podemos hacer nosotros y como yo digo, mis hilos son hilos con alma. ¿Por qué? Porque el alma de las plantas, sus propiedades, sus virtudes, pasan al hilo y nos beneficiamos, hacen una simbiosis perfecta y nos podemos beneficiar de ello. Tiene un tratamiento holístico y a través de la piel podemos absorber todos las bondades de las plantas, como la cúrcuma. Los indios tenían con cúrcuma sus tejidos en la medicina ayurvédica. ¿Por qué? Porque se lo ponían y tiene un poder antiinflamatorio potentísimo y a través del poder transdérmico de la piel absorbían el poder antiinflamatorio de la cúrcuma. O sea, que mirar qué de bondades tiene el teñir con plantas y el utilizar esos hilos. No solo es un color, es mucho más. Qué interesante, qué interesante. Bueno, pues nada, no sé si nos quieres contar alguna cosa más. A mí, yo quiero contar, bueno, cuando termines tú, tengo que contar otra cosa. Bueno, pues yo lo único que os digo más, para teñir con verde, para que no os quedéis con las ganas, yo os voy a enseñar tonos de verde, por ejemplo. Este está teñido con ortigas. Vais por el campo, ¿veis ortigas? Coger ortigas, os lleváis unos guantecitos, cogéis ortigas y luego las secáis o directamente las cocéis y a teñir. ¿Por qué esta tiene tantos diferentes tipos de color? Porque lo he mordentado por trozos y luego al hacer la madeja al rehacer la madeja ha quedado así. Desde grises, más anaranjados, más amarillos, más verdes oscuros. Pero bueno, podemos sacar muchísimos tonos. Los verdes, mirad, tengo aquí un jersey y os lo voy a enseñar. A ver. Este tiene unos Este colores. tiene una mezcla, Un color no sé si precioso. se verá muy bien por la luz. Este tiene una mezcla con blanco, con una hebra de moher blanco que le he querido yo meter para que haga ese jaspeado y lleva el verde. Pero no es un verde puro directamente.
una planta, que es lo que antes te decía. Esto está sobreteñido. Esto está teñido con cebolla para que me dé un tono parecido a esto, un amarillo, y luego después lo he reteñido con índigo. Entonces el azul y el amarillo, pues ya está, el verde. Y podemos hacer, y con diferentes tipos de amarillos y de diferentes flores que dan tonos amarillos, aunque no lo creáis, no son todos los amarillos iguales. Y diferentes tipos de plantas que dan verde, como os he dicho, la ortiga, las hojas de las zarzas, cuando vais, veréis solo coger las moras, que también tiñen, las hojas de las zarzas, el árbol del aguacate, para los que estéis en Sudamérica, la corteza del árbol del aguacate da colores verdes, el helecho común, los brotes de helecho dan verdes, la cola de caballo, que la podéis comprar en herbolarios, que se vende como infusiones, también hacéis una infusioncita y lo teñís de verde. Pues tenemos también muchas cosas a mano para... Has hablado del árbol del aguacate, pero el aguacate en sí, la fruta, ¿también se puede usar para teñir o no? Porque la fruta sí que la tenemos en casa. Bueno, sí, del aguacate lo que se usa para teñir no es la pulpa. La pulpa se hace un aceite el aceite de aguacate es maravilloso para la piel. Yo es que el tema de la cosmética natural también he hecho cosmética y hago mi propio jabón, que lo tengo en mi página web, hecho con aceite de coco orgánico y lavanda orgánica, puedes utilizarlo en la piel y también para lavar las prendas de lana. Pero bueno, como me dices, el aguacate se utiliza la cáscara o el hueso, que lo podemos guardar, también secar, y luego cuando tengamos varios huesos de aguacate o varias pieles, se ponen también a cocer en una olla y da colores. Os digo los colores. El hueso da tonos más rosas y la cáscara da tonos más color salmones, como os digo yo, que os va a gustar. El color de los flamencos, Pink, ese rosa pink flamenco. Pink flamenco, sí. Exacto. Pues ese color es el que da la cáscara de aguacate y da unos tonos preciosos. Y luego, eso sí, cuando volvéis, no lo tiréis, porque esas cáscaras, esos huesos, los volvéis a sacar, los volvéis a guardar, los podéis hasta congelar, no hace falta que los sequéis si no queréis hasta congelarlos. Y luego, cuando queráis volver a teñir, los volvéis otra vez a echar a la olla. Es una fuente de tinte prácticamente inagotable. De hecho, el hueso de aguacate, tengo una anécdota, tengo una amiga que es de Perú, dice que cuando iban al colegio tenían que llevar la ropa marcada y como lo marcaban antiguamente era, cogían un hueso de aguacate, lo partían por la mitad y la mamá ponía la tela encima, la ropa del cole, y con una aguja o con un punzón o con algo iba haciendo rayas, iba poniendo las letras, marcaba las letras en la tela, pero presionando en el hueso. Y la misma tinta del aguacate iba cogiendo, por ejemplo, si era una R, y cuando seca con el aire, como no necesita mordiente, porque también es un tinte sustantivo, al oxidarse, se quedaba de tono rosa y ya por mucho que lo lavabas nunca se quitaba. Bueno. Y así grababan los nombres en la ropa. Qué bueno. O sea, eso es otra cosa que también podemos hacer en casa fácilmente porque el aguacate lo tenemos en la nevera casi, ¿no? Claro. Interesante. Luego también, mira, otra cosa que se puede sacar, que me voy acordando, ya que me estás hablando de cosas que tenemos en casa, para los verdes, los rabos de las zanahorias. Compramos zanahorias de los con rabito. No tiréis esos rabos, secarlos o congelarlos. Y con esos rabos podéis coger y teñir lana, por ejemplo. Mirad, este chal que tengo aquí al fondo, no sé si se ve muy bien, Blanca, Sí, porque yo no me veo muy bien. se ve un poquito, sí que tiene una mimosa encima. Voy a bajar un poco. Ahí, perfecto. Eso es, que os he cogido estas mimosas del árbol del fondo para vosotras hoy. ¿Veis estos verdes? Estos verdes están teñidos con ortigas y con rabos de zanahorias. Y tienen distintos tonos de verde, porque está modificado con los modificadores de color para que dé tonos más grises, más verdes, más amarillos. Y luego las he tejido para que haga ese tono degradado. Qué bonito. Entonces, bueno.
Oye, ¿y la mimosa también tiñe o no? Sí, por eso la había cogido y se me había olvidado. Fíjate, sí, claro. La mimosa tiñe todo. Tiñe las, perdonad que ahora se me ha caído, tiñe las hojas, la corteza y las flores. Tiñe todo, todo, todo. ¿Y qué Que por colores cierto, va? ahora con el, bueno, pues como veis, la flor de amarillos, las hojas dan un tono gris verdoso y la corteza da amarillos más amarronados. O sea que podemos sacar un montón de gamas de colores Sí, dentro de la misma planta. desde luego. Más luego, si el mismo tinte lo modificas con los pHs, con los modificadores de color, bicarbonato, hierros o vinagres o limón, de una misma tina de tinte puedes sacar un montón de colores dentro de la misma gama, pero un montón de colores. Con lo cual, Bueno, hay que ir probando todo esto, ¿eh? Todo esto tenemos... Bueno, otro día también lo sí, que tenemos que hacer es práctico para ver cómo de una lana blanca vamos sacando colores con distintas plantas, que eso yo creo que también puede quedar muy sí, visual y muy interesante, ¿no? sí. ¿Por qué no nos enseñas? Porque Blanca también tiene sus pinitos en el tema de las plantas y se fue a coger piornos, que los piornos es una flor de la genista, de la familia de las genistas, y cogió ya unos piornos. Y me Bueno, dijo, Rachel, ¿me tiñes? Porque ella hilo en rueca, una lana maravillosa. Bueno, tuve el privilegio de poder teñirla. Y os puedo decir que Blanca tiene unas manos mágicas. El hilo es una pura nube. Y si nos lo puedes enseñar lo que estás venga, haciendo, os enseño, sí. Esto es lo que estoy tejiendo ahora, ¿vale? Estoy tejiendo, bueno, voy a hacer un cuello, un gorro, lo que sea, y aquí está mezclado. Aquí tenemos un ovillo que tiene alpaca blanca teñida con estos piornos que dice Rachel que hay en Gredos ahora al final de la primavera, a principio del verano, y lo he mezclado con un merino que lleva un poco de seda. De tal manera que aquí veis, si lo veis bien, pues tiene un poco de amarillo mezclado con blanco. Pero es que también le di a Rachel una alpaca color beige. Estas son unas alpacas que crían aquí en España una familia en el norte de Burgos, en las Merindades, y tienen alpacas de todos los colores. Y entonces me dieron alpaca blanca y alpaca beige. Y entonces esta es la alpaca beige, que está también mezclada con el merino blanco, que tiene seda. Entonces yo aquí lo que he hecho ha sido mezclar los tres colores para tejer y que vayan sacando distintas tonalidades. La verdad es que cuando Rachel me trajo esta alpaca teñida, bueno, no podía creer que de aquella alpaca saliesen estos colores tan bonitos y que quedase tan bien teñido así, porque da da primero la fuerza del amarillo, pero también da unos tonos impresionantes. Y la verdad es que estoy emocionada con los colores, me encanta. Porque al principio yo hilo, saco del vellón de la oveja o de la alpaca, hago todo el proceso, lo lavo, lo cardo, lo hilo y lo tejo. Pero bueno, me faltaba el proceso que hace Rachel, que es el de teñirlo, porque entonces ya la naturaleza está al completo y hacemos pues todo el círculo, ¿no? Y con esto, bueno, pues estamos sacando cosas súper bonitas, yo creo. Muchas gracias, Rachel. la verdad, nada, ¿no? Gracias a ti por confiar en mí para teñírtelo. La verdad que me gustó mucho porque, fíjate, al usar una base de lana ya con color, como es alpaca beige, Mm. fíjate qué tono dio. Y ahora cuando lo estás tejiendo, que me has mandado una foto que lo he estado viendo, no os podéis imaginar el tejido, luego queda espectacular.
verdad que los tonos de las plantas quedan preciosas una vez tejidas. Vais a disfrutar muchísimo, muchísimo de ello. Bueno, pues quería contarte una cosa. Se me ha venido, digo, que ahora que no se me olvide, que es que has dicho una cosa, has dicho mezclado con seda. Y entonces se me ha encendido el clic de lo que hacían los chinos. Los chinos sabéis que les encanta el color rojo y el dorado, por todos los sitios está, pero claro, el dorado en la naturaleza no existe, solamente en los minerales como es el oro. Bueno, pues a ellos se les ocurrió una cosa, y es que a la seda, aunque hoy hablamos de lana, pero bueno, permitirme que haga un inciso, a la seda que es tan brillante, y allí había tanto, pues la tiñeron de amarillo con la gardenia. ¿Y qué salió? El color dorado. Porque el mismo amarillo en la seda, con ese brillo, parecía que era un hilo dorado. Porque claro, si no tenían que estar cosiendo con hilo de oro, y era carísimo, lo hacían, pero era muy caro. Entonces lo sustituyeron por la seda teñida de amarillo que parecía un hilo dorado. Entonces, si queréis sacar color oro, también podéis sacarlo de esta manera. Otro día os cuento cómo sacar el plata, que también se puede. Bueno, esto yo creo que tenemos con tantos colores y con tantas plantas, tenemos para estar hablando días y días, yo creo, ¿no? Yo creo que nos Bueno, podemos emplazar. conmigo estaríais todo el día hablando de esto, porque yo es que no tengo fin. Nos podemos emplazar para otro día hablar de otro color y en cualquier caso, bueno, un día tenemos que hacer recetas para que se vea cómo de un blanco sacamos todos estos colores. Eso tenemos que hacerlo también. Sí. Pero bueno, lo que queremos es que sigáis viéndonos, que sigáis en el canal. Podéis ver, ya estamos haciendo varios colores y podéis ver los vídeos de hablando de distintas plantas y de distintos colores. Y bueno, y daros las gracias por estar ahí y sabed que nos podéis encontrar en las redes. Y que, bueno, pues esperemos que os haya gustado esta charla. Bueno, pues os digo lo mismo que Blanca. Nos seguimos viendo por las redes, ya sabéis dónde nos podéis encontrar, en YouTube, cada una en nuestro canal, el mío es Ampoine, en Instagram Ampoine, y en mi página web pues tenéis ahí mi correo electrónico para cualquier cosita que queráis comentarme, o podéis ver mi trabajo en www.ampoine.es, podéis encontrarme allí, y yo encantada de charlar con vosotros, que para mí este tema no es trabajo, es un placer. Gracias, Blanca, por esta charla, y te tomo la palabra para esos talleres de tintes que tenemos que hacer para animarnos mucho más a teñir. Muchísimas gracias. Hasta otro día.